noches, muchas gracias por estar pendientes de este programa, el análisis de la noticia. Estamos preparados con temas relevantes con Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buena noche para ti y para todos los televidentes. Tú lo has dicho, venimos preparados con temas muy relevantes. ¿Me permites? Uno voy a perfilar nada más. Imagínate, vamos a hablar de la validez de la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos. Y uno se pregunta, por Dios, ¿qué es eso? Finiquito, de eso estamos hablando. Por supuesto, y tenemos otros temas también, problemas sociales que se siguen registrando y que usted va a conocer en esta emisión a continuación en nuestros titulares. Muy bien. Bienvenidos. Un conflicto social se vive en Coatepeque, Quetzaltenango. La energía eléctrica se encuentra en el corazón del conflicto y vandalismo. En instantes analizamos esta situación. Entre los requisitos que debe cumplir toda persona que quiera ser candidato a un puesto de elección popular está el finiquito. En A la Medida exploraremos este tema. ¿Cómo generar empleo? La Asociación Guatemalteca de Exportadores presentó una propuesta a los candidatos a la presidencia de la República. Un estudio afirma que las prioridades del Estado guatemalteco a corto plazo deben enfocarse en salud y combate de la desnutrición. En el caso Construcción y Corrupción, querellantes ratificaron la solicitud del Ministerio Público para que los acusados enfrenten un juicio por el pago de sobornos. El Ejecutivo realiza la formulación de proyectos para hacer frente a los efectos que pueda causar el cambio climático en el país. Luego que desconocidos generaran una serie de daños a la subestación del INDE, miembros del Consejo del Instituto anunciaron que se presentarán las denuncias penales ante el Ministerio Público para que se investigue a los responsables. Como consejo es obviamente algo que nos toca hacer de oficio. Nosotros somos depositarios de bienes de los guatemaltecos y toca hacer una investigación, toca deducir responsabilidades. Pero obviamente esa es la responsabilidad hasta donde llega nuestra responsabilidad en el Instituto Nacional de Electrificación, pero nuevamente creo que son hechos lamentables y hechos que no debemos de tolerar y que nos impactan a todos los guatemaltecos. Al respecto, miembros de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana AmCham establecen que este tipo de actos vandálicos impactan al sector eléctrico e imagen del país. Nosotros en AmCham condenamos estas medidas de hecho que se toman en contra del desarrollo económico, especialmente en el área rural del país. Guatemala lo que necesita es generar empleo, generar oportunidades de inversión que generen empleo formal, especialmente en el área rural, y esta conflictividad social que se desarrolla al margen de la ley, no utilizando los mecanismos institucionales, sino que utilizando violencia, utilizando la fuerza, realmente son casos que desincentivan la inversión, desincentivan el desarrollo económico, desincentivan la generación de energía que es tan necesaria para el país. Y realmente pues nosotros lo condenamos, le hacemos un llamado a las autoridades a que cumplan con su rol esencial de proteger la propiedad privada y la vida de las personas. Bueno, usted ya tiene ahí perfilado el tema y es que durante la presente semana se ha vivido una tensión social muy fuerte, sobre todo en el municipio de Coatepeque, en Quetzaltenango y en lugares aledaños al mismo. Esto porque Energuate suspendió, escuche usted, el suministro de energía eléctrica por una deuda que asciende ya a 23 millones de quetzales. Desde el día lunes, un grupo de, entre comillas, llamados líderes comunitarios ha provocado un caos vial en la carretera interamericana y
ayer, específicamente ayer, allanaron, como usted vio en pantalla de A la Medida, ilegalmente la subestación del Linde, ubicada en Coatepeque, Quetzaltenango. Ahora, esta subestación, hay que decirlo también, ya había sufrido un allanamiento ilegal similar al que vimos en pantalla en el mes de enero. Entonces tenemos este tipo de actos vandálicos, porque yo no sé cómo denominarlos de otra manera, Sandy, en los cuales pues vemos como de una manera ilegal y violenta quieren reconectar el servicio de energía eléctrica. Mira, ellos no ven más allá y lamentablemente que no se ponen a pensar de forma colectiva, es decir, cómo podemos afectar a otras personas si no lo hacen de manera individual, y eso está mal. Primero, ¿cuántos delitos se cometieron con este acto? Muy bien, a ver, primero el allanamiento ilegal, ¿verdad? Los daños a la propiedad del Estado, definitivamente. Luego, seguramente la asociación ilícita, veíamos ahí en las imágenes que tenemos en pantalla que eran más de 2 personas, ya con eso tenemos esta situación y habrá que ver qué otras situaciones pudieron haber pasado. Los daños ocasionados. Los daños y perjuicios ya en la parte civil, ¿verdad, Sandy? Y bueno, alguna otra situación que vaya a la par de ello. Pero lo que llama la atención es la fuerte y profunda violencia social que hay en este lugar. Según estas personas, entre comillas líderes, iban a beneficiar a muchas personas más, pero lo que realmente hicieron, poner en riesgo a más de 55,000 usuarios. No estoy diciendo personas, usuarios. Cada usuario, estoy hablando de casas. Imagínate cuántas personas realmente se pudieron ver afectadas. Y ahí hablamos también de distintos comercios, ¿no? Tiendas y demás que se vieron afectados y que no sabemos también si perdieron algunos productos, porque sabemos que hay ciertos productos que necesitan refrigeración y obviamente esto puede repercutir. Pero aparte de eso, no se pueden a pensar, imagínate, quienes hacen estas reconexiones son personas especializadas, correcto, ¿no? Así es. Que saben muy bien cómo realizarlas y por eso es que están aprobadas. Exactamente. Pero ahí hasta arriesgan su vida, imagínate, no se ponen a pensar en ese peligro. Sí, es muy cierto, arriesgan su vida. Y hay una situación que creo yo es muy importante que analicemos. El INDE, al parecer, no se va a quedar de brazos cruzados. Y es por eso que tenemos más información que compartir, que te pido que nos ayudes para que en pantalla lo podamos hacer. Por supuesto, Julio, y es que hay que mencionar que estos autodenominados líderes comunitarios ingresaron a la fuerza con la intención de reconectar entonces de manera ilegal el servicio de energía eléctrica para varias aldeas de distintos municipios de Quetzaltenango y también de San Marcos. Y por eso el riesgo que se corre ahora es de que en su conjunto, tanto el INDE como Energuate, vuelvan a cortar el flujo de energía eléctrica y quede sin este servicio alrededor de 55,000 clientes de esta región. Imagínate. Qué cosa más dramática, Sandy, pero es más, no es el único riesgo que se corre. Otro riesgo muy importante y latente es que este tipo de reconexión ilegal pueda ocasionar una falla masiva. Tú lo decías, no son gente experta en este tipo de cuestiones. Y que se pueda caer el suministro de energía eléctrica para varios departamentos o por lo menos allá en la zona de Occidente. Y además son varios los temas que podemos ir como concluyendo en este tema, pero los principales son la urgente necesidad, primero, de pagar las deudas millonarias que se le tienen tanto al INDE como a Energuate, y luego otra cosa, y eso lo ha dicho un diputado particularmente en el Congreso de la República, y me refiero a Fernando Linares Beltranena, el castigar severamente, en este caso, a todos aquellos que se dediquen al robo de fluidos eléctricos. Por supuesto, porque al final entonces nos sentamos un precedente y se siguen generando este tipo de situaciones, porque por ejemplo en esta subestación no es la primera vez que se realiza este tipo de situaciones y se han dado también en otros lugares. Entonces el problema va a continuar si no se toman medidas drásticas y esta puede ser una de ellas. Yo pregunto, Sandy, para que lo podamos analizar, ¿son casos aislados? ¿Se le puede llamar a esto vandalismo? ¿O ya es verdadero crimen organizado que tiene la capacidad de hacer a su sabor y antojo lo que quiera? Así sea, allanar instalaciones del Estado mismo, Por supuesto, yo creo que al final es una mezcla, Julio, porque no se ponen a pensar entonces desde el punto de vista que ellos lo ven de una forma más para beneficio propio, no de la comunidad, porque eso también les quieren transmitir también a los pobladores, que es para ellos, pero en realidad les está afectando. Porque, por ejemplo, cuando cortan la energía eléctrica, se tiene que seguir pagando, no es como que, bueno, mientras lo restablecen, ustedes no van a pagar, no, hay que seguir cumpliendo. Va la reconexión, Exactamente, es más gasto. Es más gasto, y estas personas, estos autodenominados líderes, ¿verdad? De alguna manera, no se ponen a pensar tampoco, y no crean ustedes que son como Robin Hood, ay, le vamos a quitar a estos para
para regalárselos, no, ellos cobran, entre comillas, por un servicio que no les pertenece. Pero tú lo dijiste muy bien, ponen en riesgo su propia vida y ponen en riesgo inclusive la estabilidad en cuanto al suministro de algo, un servicio básico vital tan importante como lo es la energía eléctrica. Por supuesto, así que ahora también se espera que las distintas entidades públicas puedan unir esfuerzos, porque sabemos también que con una no basta poder darle seguimiento a este tipo de personas que están afectando a las comunidades. Se necesita un trabajo interinstitucional. Sabes que muchas personas del área precisamente donde sucedió esto, a pesar de que estos sujetos, como tú puedes ver en pantalla, cargaban capuchas tipo pasagorro, pasamontaña, ya los han empezado a individualizar, es decir, la gente sabe perfectamente quiénes son. Lo que hace falta aquí es algo que tú dijiste hace unos minutos y que estoy completamente de acuerdo contigo, la denuncia. La denuncia, que es la querella penal, en este caso correspondiente por esta serie de delitos, a efecto de que podamos entender que no es la forma de resolver conflictos, al contrario, causas más conflictos, pero encima de todo la tensión social en ese departamento y en ese punto está por otro tema que hoy no vamos a analizar, pero es una cuestión también de disputa de tierras aunado al conflicto de la energía eléctrica. Es un lugar al que hay que prestar mucha atención, Sandy. Por supuesto, Julio. Mira, ¿qué pasaría entonces? Se buscan algunas soluciones. Una de ellas es que se pueda castigar o profundizar más en el tema del robo de los fluidos eléctricos. Así es. Pero ¿qué pasa entonces si se procede con la detención de uno de estos líderes? ¿Tú crees que se armaría un conflicto aún mayor o cómo Sandy, sería el escenario? Qué bueno lo que estás poniendo para el análisis acá en la mesa de A la Medida. ¿Sabes por qué? Si recuerdas bien, hace aproximadamente unos 3 o 4 meses atrás estábamos reportando acá y haciendo el análisis de que tuvieron la capacidad estas mismas personas de secuestrar, entre comillas, llamémoslo así porque lo retuvieron un par de días, al alcalde de Coatepeque precisamente. Entonces, ellos están dispuestos a todo. Aparte, son ya verdaderamente unos pillos. Esta gente son delincuentes, no hay cómo llamarlos, ¿verdad, Sandy? Y sí están muy bien organizados. No me extrañaría inclusive que estuvieran fuertemente armados. Por supuesto, no sabemos entonces cuál sería la solución. ¿Cómo tratar este tema, Julio? De una forma pacífica, llegar a un acuerdo pacífico, porque aquí ya hay pues cierto choque, ¿no? Entre lo que quieren los comunitarios y en lo que establece la ley. A ver, yo creo que tenemos que empezar a entender la responsabilidad precisamente de cada una de las partes. Vamos primero con las corporaciones municipales, y aquí sí particularmente a la de Coatepeque. Lo primero que hay que hacer es pagar la deuda, porque es con lo que el INDE obviamente puede seguir produciendo más energía eléctrica. Luego hacer una campaña, yo no sé si de concientización o sensibilización a la población de Guatemala en general, de que el robo de fluidos es un delito y de que no hay que aceptar que nadie lo haga y que si alguien lo hace hay que denunciarlo. Y por último, pues al final de cuentas también empezar a fortalecer un poquito nuestras propias instituciones. O sea, ya tenemos que terminar el análisis, pero a mí me sorprende cómo con unos simples elementos pudieron ingresar y romper la pared del muro perimetral del INDE en Coatepeque. O sea, imagínate la debilidad de la estructura que hay. Así es, Julio. Bueno, vamos a concluir con este tema. Le daremos seguimiento porque obviamente es una situación que se está abordando desde el Congreso. El INDE ya dijo que le dará seguimiento con una denuncia en el Ministerio Público, así que vamos a ver cuál es el resultado de estas acciones. Ahora vamos a continuar con otras noticias. Y hablemos del estudio presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN. Apuesta que las prioridades de desarrollo a corto plazo deben mantenerse tanto en salud como al combate de la desnutrición. Aunque en Guatemala la esperanza de vida es de 70 años, aún existen rezagos en el tema de desnutrición, resalta un estudio del CIEN. El informe explica que a la fecha, Guatemala se encuentra entre los 6 países con mayor porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica. Solo en el tema de desnutrición crónica se han hecho cálculos en la última medición que más o menos 1/10 parte del Producto Interno Bruto es lo que hemos perdido solo en eso. Y la verdad que es invaluable económicamente calcular que lo más importante de un país es su población. Y entonces, simple y sencillamente por razones éticas y morales hay que invertir en la población. Expertos detallan que el combate a la desnutrición seguirá siendo un desafío a nivel nacional para las próximas administraciones. En el cortísimo plazo, como les decía, en el corto plazo se necesita definitivamente cubrir las áreas rurales que han quedado desprotegidas con la cancelación del programa de extensión de cobertura. Eso es inmediato. El otro tema inmediato es la definición de la visión estratégica
del sistema de salud con la participación de los distintos actores relevantes. Cuando regresemos de la pausa comercial vamos a analizar la validez del denominado finiquito, porque hay polémica sobre este tema y vaya si no, Sandy. Así es, descúbrala cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. Somos... Gracias por continuar con nosotros. Al Congreso de la República fue citado el registrador de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, para explicar sobre la situación de los finiquitos y la validez que dará el Tribunal Supremo Electoral. Leopoldo Guerra, director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, se refirió al proceder del TSE ante la situación de finiquitos, al momento en que una persona se inscriba para participar en la contienda electoral. No es que quede exactamente en manos del Tribunal Supremo Electoral, porque si el momento de su inscripción el finiquito está vigente, cumple con los requisitos que señala la ley. Ya después la vigencia del finiquito pues tendrá que tomarse en cuenta para el momento de la toma de posesión de algún cargo, que también la ley exige que se debe presentar el finiquito antes de tomar posesión del cargo, no simplemente de salir electo. Guerra se refirió al finiquito de la ex fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, que está por vencer el próximo 20 de marzo, luego que la Contraloría General de Cuentas señalara que es el TSE quien verifica la validez del certificado. Pero en cualquier caso, todos los finiquitos están siendo verificados en la página, en el acceso en línea que tenemos con la Contraloría General de Cuentas. Y los finiquitos que en esos accesos verifiquemos que están vigentes y son válidos, pues serán tomados en cuenta. Más adelante, si la Contraloría, que es la que en esencia estimo yo que es la que le compete revocar o no revocar un finiquito o razonarlo, como en algunas ocasiones lo han hecho, pues entonces si es un finiquito razonado, pues se tomará en cuenta también. O si al momento de presentarse un finiquito se verifica que ya está revocado, pues entonces no se tomará tampoco en cuenta. Según los congresistas, es competencia del Tribunal Supremo Electoral solicitar la actualización de los finiquitos. Bueno, como un ping-pong, ¿no? Que lo tiene que controlar la Contraloría General de Cuentas, que lo tiene que pedir el Tribunal Supremo Electoral. El finiquito o constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, como se llama de conformidad a la ley, es un requisito indispensable para la toma de posesión de un candidato que ha resultado electo o de un funcionario que ha sido designado a ocupar un cargo. Es presentar precisamente la carencia de este documento, ¿verdad? El conocido como finiquito. Sin embargo, los partidos políticos en su momento, ¿verdad? Para el caso de las elecciones, deben de tener muchísimo cuidado al momento de postular a una persona. ¿Por qué? Porque los aspirantes a ocupar algún cargo público deben presentarlo allí en ese instante. Entonces, el primer filtro, si le podemos llamar o denominar así, Sandy, deberían de ser los partidos políticos. No voy a nominar ni a postular a alguien que no tenga este requisito. Y luego el segundo filtro, antes de que se dé la elección, por supuesto que es el Tribunal Supremo Electoral, que al revisar la papelería se tiene que dar cuenta de esto. Sin embargo, Sandy, esto no termina siendo suficiente, porque al momento previo, y este es el espíritu de la norma, ojo con esto, al momento previo de la toma de posesión para los cargos en que fueron electos, debe de presentarse una vez más en recursos humanos de la institución que sea, la constancia esta, la inexistencia de reclamación de cargos actualizada, porque puede ser que en el ínterin haya habido alguna reclamación, alguna querella, alguna denuncia o algo, Rosario. Se plantea que son 6 meses el tiempo sí, que la dura validez exactamente. Del documento. Entonces, extenderse o no, esa es la duda que se tiene, y de quién es la responsabilidad al final de poderlo emitir o de controlar este caso. A ver, es una responsabilidad compartida, es decir, la Contraloría General de Cuentas tiene la responsabilidad de extenderlo y decir si hay o no alguna reclamación de un cargo. Recordemos que una persona que ha desempeñado, por ejemplo, un cargo público tiene una responsabilidad de hasta 20 años. Sin embargo, la Contraloría no es el ente rector, en este caso, de las elecciones. Y si bien es cierto, ellos apoyan en esta situación, para el caso específico de inscribir o no candidatos, estoy hablando de eso, es en primer lugar los partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral.
Pero la costumbre, y tú lo sabes, una de las 5 fuentes del derecho y quizá la más fuerte de todas, termina siendo la costumbre ha hecho que la mala costumbre de la no interpretación correcta de la norma haga que las personas, en el mejor de los casos, te presentan por escrito antes de la elección la constancia, el finiquito, digamos, por escrito que te da la Contraloría. Han habido casos en los cuales, y ojo con esto, a través del abuso de los amparos, algunos candidatos se han logrado inscribir y tomar posesión sin tener un finiquito como tal. Pero lo que dice la norma, y ahorita, perdona, te devuelvo la palabra, esto es, lo que pasa es que para explicarlo, si no, no se entiende, no te preocupes, es lo siguiente, que es necesario, previo a la toma de posesión, presentarla actualizada. Es decir, que aquella que presenté, que saqué tal vez en el mes de octubre del año pasado, no me es válida antes de la toma de posesión del cargo, porque pasó cierto tiempo. De octubre para este tiempo, ahorita que inició el proceso electoral, tiene validez, vigencia de 6 meses, pero ya no me sería válida para el 14 de enero del año 2000, en este caso 20. Tengo que tramitarla. Y ahí, si me aparece una denuncia, no puedo tomar cargo. Y entonces aquí pasaría esta situación de que ahora ya nadie sabe de quién sería la responsabilidad, pero ya claramente lo explicaste. A mí se me hace raro porque el Tribunal Supremo Electoral no ha analizado temas como este, porque yo supondría que ellos tendrían que tener un presupuesto, es decir, bueno, si pasa esto, tenemos que hacer esto, dejar claro. Si no, nos pasa lo del tema del transfugismo, ¿te recuerdas tú también? Sí, total. Donde no quedó dicen claro algo nada, y al final no, que me equivoqué, no, que siempre no. Entonces, al final no estamos dejando las reglas claras. Y aquí está exactamente lo mismo. Con el transfugismo, para unos sí, para otros no. Con lo del finiquito, nadie quiere responsabilizarse. Hay más datos ya casi para ir finalizando este tema. Quiero, por favor, que tú lo compartas con los televidentes. Claro. Por supuesto, Julia. Mira, en Guatemala no se tiene la costumbre de cumplir con lo que establece en el tema de finiquito, por ejemplo. Es decir, que se haga constar previo a la asunción de su cargo que sigue sin reclamaciones por parte de la Contraloría General de Cuentas. Recordemos que toda persona que ya ocupó cargos públicos tiene, como tú bien lo enmarcabas, 20 años después de haber entregado el último cargo desempeñado, aún puede rendir cuentas. Es cierto, Sandy, tienes toda la razón. Al final de cuentas, esta constancia o carencia de reclamación, ¿verdad?, por parte del Estado a través de la Contraloría, que comúnmente llamamos finiquito, tiene una validez que ya dijimos es de 6 meses. Y el mal precedente ya creado a lo largo de los distintos procesos electorales hace que no se tenga el control al día de hoy. Así que una cosa sí podemos estar claros, la ambigüedad, no en la ley como tal, en la interpretación, tú lo has dicho muy bien, de la misma, va a hacer que muchos candidatos se presenten con finiquito, que otros interpongan sus amparos y que algunos sean electos aún sin la constancia precisamente de reclamación de cargos, que no la van a tener por el mismo descontrol que hay. Para ir finalizando, Julio, ¿tú crees que todos los cambios que se han hecho a la ley electoral, o por qué es que en este proceso hay tantas dudas sobre el proceso mismo? Lo que yo creo que tal vez la intención en su momento al hacer estos cambios tal vez fue buena, tal vez, ojo, tal vez fue bueno, pero los resultados en la parte fáctica, es decir, en los hechos, terminan siendo peores que lo que teníamos antes. Ahora no hay claridad de nada, ahora no hay información de nada, ahora hay un montón de dudas y todo queda sujeto a la interpretación. Así que vaya usted a saber qué es lo que va a pasar con el finiquito también. Y a ver qué otro tema también sale ahí en discusión. Correcto, Sandy. Con el tema de la interpretación. Bueno, le vamos a estar dando seguimiento, por supuesto, pero ahora vamos a conocer otras noticias. Excelente. En el juzgado de mayor riesgo de los querellantes ratificaron la solicitud del Ministerio Público para que los acusados del caso Construcción y Corrupción enfrenten un juicio por el pago de sobornos al exministro Alejandro Sinibaldi. En julio del 2017 el Ministerio Público dio a conocer el caso penal llamado Construcción y Corrupción. En esta investigación, la Fiscalía Especial acusó a empresarios de haber dado diferentes cantidades de dinero al exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi, a cambio del otorgamiento de contratos con el Estado. En la siguiente fase del proceso, la Fiscalía y las instituciones querellantes piden que los acusados se enfrenten a un juicio por lavado de dinero, financiamiento electoral ilícito y cohecho pasivo. La investigación arrojó que también se acordó la entrega de otros bienes como vehículos.
En esta audiencia queda pendiente que la juzgadora Erika Lorena Ifán escuche los argumentos de descargo de los abogados defensores, quienes pedirán la inmediata libertad de sus patrocinados al considerar que la investigación de la Fiscalía no demuestra que hayan participado en hechos ilegales como lavado de dinero. Sandy, ¿me permites dejarte a ti, a los televidentes, antes de ir a corte con una pregunta? Muy bien. ¿Cómo generar empleo? Pensemos. Bueno, cuando regresemos de la pausa vamos a tener las propuestas que se hacen al respecto. Ya volvemos. Claro que sí, somos a la medida. AGEXPORT entregó una propuesta de generación de empleo a los candidatos a la presidencia. Exportadores esperan que el proyecto sea tomado en cuenta en la próxima administración de gobierno. La propuesta de AGEXPORT llamada Retomando el Rumbo para crear empleo formal 2020-2023 se concentra en atracción de inversión, aprovechar el talento humano y la apuesta a infraestructura y facilitación de negocios. De impulsarse se podría generar hasta 981,000 nuevos empleos, resaltaron empresarios. La propuesta que el día de hoy se lanzó es una propuesta integral que sí va a permitir generar en el país esos 600,000 empleos anuales que el país necesita. Es decir, para el 2032 Guatemala tiene que generar 9 millones de empleos formales. Actualmente únicamente estamos generando 20,000. Esos 9 millones son al 2032, eso significa 600,000 empleos anuales. Estamos generando apenas 20,000. Por lo tanto, existe una brecha importante para poder llegar a generar esos empleos que el país necesita, de 580,000 empleos formales. Eso quiere decir que nosotros en este esfuerzo se buscaron insumos de políticas que están ya socializadas, discutidas, priorizadas, que forman parte incluso de los presupuestos de bastantes ministerios en estos momentos. Y entonces lo que estamos es extrayendo y tratando de decir, estas son las cosas tal vez más importantes, accionemos en ellas. Al evento acudieron representantes y candidatos a la presidencia de distintos partidos que recibieron dicha propuesta. Asimismo, los candidatos a la presidencia por distintos partidos se refirieron a la propuesta de generación de empleo presentada por AGEXPORT. Vemos que no solo el tema de la generación de empleo, pero el tema de las exportaciones, que para Guatemala es un país eminentemente exportador, un país que no exporta y no produce, no vale nada, pero sí interesante. Vamos a seguir en pláticas con ellos, una presentación y un plan muy profesional. Han hecho una gran labor ellos, obviamente, y hay que apoyarlos, hay que apoyar a nuestros productores en Guatemala en las diferentes áreas. El término de empleo, y además está saliendo en las encuestas, es tal vez la necesidad más importante del guatemalteco hoy en día, más allá del tema de seguridad, más allá del tema de corrupción. Pero la verdad es muy sencilla, el 70%, y eso es lo que tenemos que entender, está del empleo hoy en Guatemala, está en el sector informal. Y es ahí donde realmente creo que radica la inseguridad de poder trasladar esos empleos a empleos seguros. Hoy nos presentan una propuesta de retomar el rumbo para generar empleo formal. Verdaderamente la contribución del sector privado en Guatemala es fundamental y es básico que los gobiernos, hoy los candidatos que estamos aquí recibiendo esta propuesta, entendamos que la mejor manera y la única manera de sacar adelante el país es relacionándonos y teniendo una relación verdaderamente estrecha con el sector productivo del país. El tema de atraer inversión, fomentar el talento y la infraestructura para facilitar empleos en nuestro país es importante. Como he dicho, es el problema más importante de este país, es generar empleo y oportunidades para todos nuestros jóvenes y poder con esto evitar la migración, ese éxodo que tenemos hacia fronteras, hacia el norte. Es oportuno para nosotros revisar nuestras políticas y fomentar la atracción de inversión para generar empleo. Por supuesto hay que trabajar en transparencia también y otros temas relevantes para nuestro país. Y vemos que muchas de las propuestas que AGEXPORT está presentando son congruentes
O sea que este es un proyecto, una propuesta con sustancia, con contenido, seria, formal, que necesita también de la participación de los 3 organismos del Estado, además del sector privado, del Ejecutivo, del Legislativo y del organismo judicial también. O sea que lo vemos con mucha congruencia. Definitivamente que sí. Nosotros en algunos temas vemos posibilidades mayores de poder hacer tomar decisiones para que comience a generarse el empleo que necesitamos. Tenemos un conocimiento profundo de cómo funciona el Estado, cómo funciona el sistema, porque el planteamiento nuestro va a ser de acción, no solamente de la lista de deseos que podemos nosotros desarrollar o crear. Bueno, este es un tema verdaderamente trascendental en Guatemala y es por eso que según AGEXPORT, la fórmula correcta para generar empleo en nuestro país es fomentar las inversiones públicas, nacionales y también extranjeras, para lo cual ellos dijeron que se necesita un clima de negocios favorable, enfocarse también en la competitividad y la productividad, así como la promoción del país, además del acceso a mercados a nivel nacional, centroamericano e internacional y por supuesto el crecimiento económico. La fórmula parece bastante buena, Sandy, bastante interesante. Yo le agregaría, si tú me lo permites, ellos son los expertos, 2 ingredientes más. Certeza jurídica, que a veces no hay en este nuestro querido y lindo país, y seguridad también, Sandy. Y es que estos 2 aspectos que tú has agregado, yo coincido contigo también, porque son los que más solicitan quienes vienen a invertir a nuestro país y sobre todo las razones por las cuales hay empresas que también se retiran de nuestro país. Se han retirado, sí, solo le quiero recordar a usted, a ti también, Sandy, el hecho de aquella resolución de más de un año que se tomó la Corte de Constitucionalidad en el tema de una empresa de minería específicamente. Así desincentivas completamente a todos aquellos inversionistas que quieran precisamente eso, invertir en nuestro país y generar empleo. Mira, a mí se me hizo una muy buena propuesta el hecho de citar a todos los candidatos y decirles, bueno, no solo se les está exigiendo, se les está solicitando algún tipo de mejoras para la economía, para el trabajo del país, sino una de las alternativas que esperamos tomen en cuenta y que obviamente lo hacen expertos en base a estudios, en base a las experiencias también, al conocimiento que se tiene al respecto. Entonces, ojalá y que se pueda considerar, porque sabemos que el tema del empleo va a ser o tendría que ser uno de los temas o pilares fundamentales de las próximas autoridades. Toda la razón te la doy. Es muy bueno que se haya hecho esta reunión donde estén los candidatos precisamente. Y recordemos una cosa también, no solo la alta necesidad de empleo. Recordemos que si nos vamos a la ley, que siempre me gusta recordar, la verdad, Sandy, Constitución Política de la República de Guatemala nos dice que el trabajo es un derecho fundamental del guatemalteco en su artículo 101 y llega hasta el 117 hablándonos de eso. Pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza que en estados como el nuestro tenemos que crear el acceso al empleo, al trabajo, a la producción. Y aquí, por eso, la importancia de esta temática. Tenemos más datos, yo te pido por favor que lo compartamos con nuestra audiencia, Sandy. Por supuesto, para explicar un poco más acerca de esta propuesta de AGEXPORT, que incluye diferentes enfoques y diferentes puntos, por ejemplo, la atracción de inversiones en la que incluyen aprobar la ley Pro Guatemala, que trata de la estabilidad jurídica, reglamentar el convenio 169 de la OIT, una nueva ley de zonas francas y zonas especiales, además de la devolución del crédito fiscal. Excelente propuesta, porque es que si no creamos estos incentivos, las zonas francas muy bueno, las consultas a nuestros pueblos nativos a través de la OIT muy bien, y la devolución de los créditos fiscales, Sandy, y quizá vaya usted a saber si esto no nos llevaría hasta bajar la tasa impositiva. También, y se habla acerca del talento humano. AGEXPORT está proponiendo aprobar el reglamento para implementar el convenio 175 de la OIT, impulsar el INTECAP, ajustar la oferta educativa y universitaria, así como impulsar las becas en el extranjero. Y en el tema de infraestructura, por supuesto, no se puede dejar atrás. La facilitación de los negocios, se propone construir carreteras, impulsar alianzas público-privadas, es decir, hay mucho que hacer, pero se quiere exactamente que se tome ese rumbo al final para el desarrollo
Porque sabemos que con trabajo se pueden evitar también otros problemas sociales. La misma delincuencia, la misma violencia. Exacto. Si yo tengo como Estado la oportunidad de brindar trabajo a través de instituciones públicas, pero sobre todo privadas, y este trabajo va a ser bien remunerado, la gente no va a estar inmiscuyéndose en este tipo de situaciones. Por eso me agrada en lo que acabas de mencionar como ejes temáticos que planteó hoy AGEXPORT, el hecho de que, por ejemplo, darle importancia a las carreras técnicas, lo que hace el INTECAP, eso es importantísimo. Por supuesto. Y definitivamente, Sandy, mejorar esta infraestructura. No puede ser que en pleno siglo XXI, ya casi para terminar este tema, ¿verdad?, tengamos todavía carreteras que sean de 2 carriles, pero ojo, de 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta, es decir, y ahí tiene que transitar todo, eso no es posible. Y en ocasiones también el Estado pues no es el óptimo, ¿no? Entonces es un plan integral que se debe establecer y que esperamos que finalmente lo puedan tomar en cuenta, pero sobre todo, más que tomar en cuenta, que sea una realidad, Julio. Así es, Sandy, eso es. Bueno, vamos a concluir con este tema, vamos a continuar con otras noticias, pero de momento tenemos que hacer una pausa comercial. No cambie porque somos a la medida. Muchas gracias por seguir con nosotros. En la dirección legislativa fue presentada una segunda propuesta para reformar la Ley del Registro Nacional de las Personas con el fin de ampliar el tiempo de vigencia del documento personal de identificación. Cada vez está más cerca la fecha para que caduquen los primeros documentos de identificación tramitados en el año 2009. En el Congreso se presentó una segunda iniciativa de ley para evitar que los documentos de identificación caduquen de cara a las elecciones. La iniciativa presentada por el diputado Juan Ramón Lau propone reformas para suprimir el plazo de vigencia del DPI, que se establece en el artículo 63 de la Ley del Registro Nacional de las Personas. También propone reformar el artículo 83 sobre la extensión de certificaciones, para que éstas tampoco tengan una fecha de vencimiento y se renueven solamente si el documento se encuentra deteriorado, alterado o tenga cambios de datos realizados de conformidad con la ley. Anteriormente, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales anunció que dará dictamen favorable a una iniciativa que de igual manera busca aplazar la fecha de vencimiento del DPI. La comisión también realizó algunas modificaciones para que el plazo de vencimiento sea indefinido. El ponente de esta iniciativa de ley indicó que buscará que las reformas sean aprobadas de urgencia nacional y para ello debe contar con 105 votos a favor. El Ministerio de Salud debe de entregar un informe circunstanciado a los diputados del Congreso de la República. Y usted se preguntará ¿por qué? Bueno, es sobre la situación de los centros de salud, particularmente aquellos que están ubicados en el municipio de Villanueva. Veamos la información aquí en A la Medida. La falta de personal, instalaciones cerradas, falta de medicamento y mala atención fueron algunas de las quejas realizadas por los pobladores del municipio de Villanueva. Estas quejas fueron trasladadas al Ministerio de Salud por medio de una citación realizada por el vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos. El viceministro de Hospitales, Mario Figueroa, atendió la situación e indicó que muchas de las solicitudes ya fueron atendidas. En el caso de estos traslados ya se solucionó, tanto el traslado de un médico como una auxiliar de enfermería, ya se hizo a sugerencia y por las solicitudes presentadas por toda la comunidad, de tal manera que eso ya se dio. Algunas otras solicitudes que hicieron de mejorar el tiempo de atención que se dan en algunos puestos de salud, especialmente San José Villanueva, que mencionaban que el tiempo que se está atendiendo es muy corto y que debería de ampliarse. Eso también se va a solucionar, son situaciones solucionables. Según el congresista Felipe Alejos, el centro de salud, que atiende a un aproximado de 180,000 personas, se encuentra cerrado por las noches, esto debido a que el centro no cuenta con seguridad para atender las 24 horas. En este caso nosotros le estamos pidiendo informes circunstanciados en 48 horas para que nos puedan dar respuesta en el tema de medicamentos, en el tema de las denuncias que se presentaron de las tarjetas, en el tema de los cambios y compromisos fuertes también, como en el caso del municipio de San Jorge de Zacapa. El municipio se convirtió hace más de 4 años en municipio, es el número 338 de Guatemala. Lamentablemente no
ha subido, en este caso, a ser un centro de salud completo como debería serlo, ya teniendo la categoría de municipio. Nos dijeron de que nos iban a dar una fecha concreta, de manera verbal, dijeron que en semanas iban a poder ya volver a este centro de salud en San Jorge, Zacapa, y nosotros esperaríamos que los temas que se hablaron de Villanueva, de Zacapa y de Chiquimula, pues veamos las soluciones en concretas, que ellos nos dijeron que iban a poner un plazo y iban a dar las soluciones. Hace unos momentos hablábamos sobre la propuesta en el Congreso para el tema del vencimiento del DPI y precisamente también los representantes de los partidos políticos han solicitado al Tribunal Supremo Electoral que le pida a los diputados que aprueben esta ley para que el DPI no tenga vencimiento. Con el argumento de lograr mayor número de participación ciudadana, algunos fiscales de los partidos políticos pidieron al Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral que soliciten al Congreso de la República que la iniciativa de ley que busca dejar sin efecto la caducidad del DPI sea aprobada de urgencia nacional. En el caso de no aprobarse, proponen al Pleno de Magistrados que se permita la constancia extendida por el RENAP como documento válido para votar. El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Mario Aguilar, reiteró que la ley establece que el único documento válido para ejercer el voto es el DPI. Por identificarse, el primer problema que tenemos es que está establecido en ley, que es el único documento para poder votar, el DPI, no habla de otro. Y según tengo entendido, en la oportunidad que se logró, que fuese a través de una constancia, fue por una resolución de la Corte de Constitucionalidad. A más de 500.000 de personas se le vencerá su documento de identificación a partir de este mes de mayo. En el contexto del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que es mañana, se entregó a 18 mujeres la Orden de Excelencia Laboral, distinción que fue creada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en el año 2004. Veamos esta información en A la Medida. El presidente Jimmy Morales y la primera dama Patricia de Morales, ministros de Estado y secretarios, participaron de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Palacio Nacional de la Cultura. Los funcionarios entregaron la Orden de Excelencia Laboral a mujeres trabajadoras. En total fueron reconocidas 18 damas de distintos sectores de la sociedad guatemalteca. El mandatario Morales reconoció el papel de las mujeres en nuestro país y recordó la memoria de las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Una mujer puede lograr todo lo que se proponga. Madre, hija, hermana, abogada, licenciada, en cualquier carrera. Y ustedes, damas que hoy son reconocidas, no, como dijo el ministro, no como un reconocimiento de trabajo, sino a la excelencia en el trabajo. Felicitaciones. El aporte de la mujer al desarrollo del país es invaluable y muchas veces invisibilizado. Cada día esa gran mayoría de la población, que en Guatemala supera más del 51% o supera el 51% de habitantes, contribuye con su trabajo, esfuerzo y dedicación a la construcción de una nación grande como todos la queremos. Nuestra administración de gobierno tiene un gran compromiso con la inclusión de la igualdad social. En esta fecha tan especial que se conmemora a todas las mujeres del mundo, nos sumamos para honrar la vida y la trayectoria de las mujeres guatemaltecas, que son sin duda alguna la base de nuestra sociedad. Quiero aprovechar este momento para honrar la memoria de las niñas y menores de edad fallecidas en el Hogar Virgen de la Asunción hace un año. Por nuestra parte, hemos apoyado en el proceso de reparación y dignificación de las familias afectadas en esa lamentable tragedia que sí y solo sí marcó la vida de nuestro país. El ministro de Trabajo, Gabriel Aguilera, se refirió sobre este reconocimiento instaurado en 2004 con el fin de homenajear a la mujer. Ustedes son cabeza de familia, ustedes trabajan dentro de su hogar. El 88% del trabajo no remunerado lo hace la mujer. Los hombres pues únicamente representamos el 12% del trabajo no remunerado. Entonces hoy les estamos reconociendo no solo la excelencia que ustedes prestan en su ambiente de trabajo, sino la excelencia que ustedes aplican a cada uno de los aspectos de su vida. Realmente nosotros como Ministerio de Trabajo y Previsión Social nos sentimos honrados de poder condecorar a 18 mujeres que son un ejemplo para toda la sociedad guatemalteca.
El reconocimiento se entrega desde 2004 en el marco de la conmemoración mundial del Día Internacional de la Mujer. De esta manera concluimos. Muchas gracias por su preferencia. Feliz noche. Buenas noches. Hasta mañana.